misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. En esta ocasión tenemos un episodio bastante importante que llevo muchísimo tiempo investigando y recopilando con ustedes. Así que les doy la bienvenida a este primer episodio de historias paranormales en universidades de Bogotá. Este video es una gran colaboración con mi amiga Caro. Ella es de Chile y aquí les dejo su presentación. Las leyendas y misterios han sido parte de la tradición oral en todas las culturas del planeta. Día a día, innumerables fenómenos inexplicados ocurren y hoy no es la excepción. Mi nombre es Caro y eres bienvenido a este nuevo glitch dimensional en colaboración con Conexión Enigma. Si te gusta el contenido paranormal, la ufología, las exploraciones urbanas y el misterio, estás invitado a conocer mi canal luego de ver este video. Recuerden algo súper importante y es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Esto tiene inicio fuera de la universidad, pero está unida con un hecho inexplicable en ella. El sitio es la Universidad El Bosque. Yo tenía una maña y era la de seducir a otras mujeres. Solo eso, por diversión. Me gustaba que aquellas mujeres que se las daban de rectas y todo el cuento cayeran en las manos de otra mujer, o sea, yo. Esta habilidad no la tenía porque sí, de gratis. La había obtenido gracias a una tía que sabe mucho del esoterismo. En pocas palabras, tenía un pacto con una entidad y tenía que llevarme a la cama a 2 mujeres al mes. Esto era como una ofrenda para poder seguir con los lujos y la buena vida que habíamos pedido. Y sí, nadie lo cree, pero no me importa. Tampoco estoy loca y su trabajo no puede ser juzgarme, solo escuchar. ¿No está usted estudiando periodismo? Pero bien, me gusta que no se mete en la privacidad de la gente. Entonces, para esos años, yo era fiel a cumplir con este propósito. Vivía súper bien, bueno, todos los de mi familia. Le tomé tanto amor a hacer eso que ya era un gusto seducir a más de una chica. Pero no sé, la vida es traviesa y nos cambia los papeles de un día para otro. Ya con tanta plata me dije, bueno, quiero estudiar, hacer algo conmigo y también seguro allí encontraría más mujeres incautas. Así lo hice, ingresé a esta universidad. Al inicio todo como muy light, muy aburrido, las clases eran clases normales, no había acción, pero después, cuando comencé a seducir mujeres, fue una mina de oro para esta entidad y obvio para mí. Perdí varias materias e incluso semestres, pero no me importaba. Un día vi a Stephanie, una chica impactante, le caí varias veces, pero nunca me paró bolas, y no porque no le gustaran las mujeres, porque ella me había confirmado que sí. Lo que pasaba era que yo no le gustaba y ya, así me lo dijo la muy condenada. Me propuse que a como diera lugar esa chica iba a ser mía y descuidé la cuota mensual que tenía que entregarle a este ente, un ente del deseo. Mira, yo sabía que tenía que cumplir, pero es que el deseo y los sentimientos lo gobiernan a uno por más fuerte que digamos ser. Ya era el día 26 del mes y yo no había cumplido ni con la primera. Mientras caminaba a los pasillos de la universidad sentía que alguien me perseguía. Algunas puertas se abrían mientras yo pasaba, golpeaban las ventanas de las aulas que estaban solitarias. Yo ya sabía que esa entidad me estaba advirtiendo que se me estaba acabando el tiempo. Se llegó el 31 y las cosas fueron empeorando. Es que no me nacía hacerlo más. Tenía un complejo muy fuerte y el rechazo de Stephanie me puso muy mal. ¿Cómo era posible que esa mujer no me hiciera caso? Si yo era una mujer inevitable. Pero esa noche en la universidad pasó algo que me dejó muy mal, en todo sentido. Estaba pasando por la plazoleta principal y escucho que alguien grita mi nombre. Era Stephanie que me llamaba desde lo lejos. Se me hizo raro, pero como imbécil me fui para allá. Ella me hace entrar al salón de música y allí Stephanie comenzó a cambiar de piel. Ya no tenía esa piel blanca y hermosa, sino una piel roja, como cuando alguien está quemado. Era horrible verla así. Yo estaba paralizada. El piano comenzó a sonar desafinado, como si tocaran las teclas en desorden, y Stephanie ya había tomado la forma de un ser al cual conocía desde hace mucho. Él es prácticamente una sombra enorme, delgada, con ojos rojos y siempre está mostrando su parte íntima, que es algo extraña, la verdad, pues no es lo que los
los humanos normalmente conocemos. Es algo muy difícil de explicarles. Yo lo único que pude hacer fue arrodillármele y decirle que de esa noche no pasaba. Esa criatura solo hacía sonidos que no entendía y como si fuera a paso lento se devolvió al piano. Allí se quedó mirándome. Yo entendí que era como: te voy a esperar a que cumplas. Entonces salí de allí corriendo y el piano comenzó a sonar. Me tocó hacer algo que nunca había pensado. Me fui para la 26 y contraté a 2 mujeres y obviamente me tocó empeparme y cumplir con lo pactado. Fue tanto el miedo que le cogí a ese ser que al día siguiente volví a pagar por las 2 mujeres para cumplir esa meta del mes siguiente de una vez. Comencé a intentar zafarme de eso. Poco a poco lo iba haciendo y cada vez menos me molestaba esa criatura y también cada vez menos podía ver a Stephanie. Se llegó final de un mes cualquiera donde yo ya no quería hacer eso de nuevo, utilizar a las mujeres ni de la universidad, ni siquiera pagándolas. Ya estaba hastiada de eso. Pero bueno, estaba sentada en la universidad esperando a que este ser apareciera. Prácticamente yo estaba esperando a morir o a que me pasara lo que fuera, pero ya no quería hacer más eso e iba a encarar a esta entidad. Y bueno, como les digo, estaba allí sentada esperando a este ser, pero la que apareció fue Stephanie. Yo dije: otra alucinación, pero no. Se acercó y me preguntó que qué tenía. Yo obviamente le dije que nada, solo estaba allí en silencio. Recuerdo muy bien lo que me dijo: eres una mujer buena, un ser de luz, un ser que no había encarnado en ningún cuerpo humano y por eso ese ser te necesita tu vitalidad, pero ya es hora de que seas libre y yo estuve y estaré aquí para protegerte. Yo soy tu otra alma, recuérdalo siempre. Allí ella me puso un collar y en ese momento sentí mucho sueño y me quedé dormida. Desperté en mi casa, me sentí distinta. Hablé con mi tía y ella me contó que esa noche había pasado de todo en la casa. Cuando yo llegué, que me acosté a dormir y en ese momento comencé como a hablar. Todo se movía y mi tía dice que las entidades se fueron por sí solas, como si hubiera hecho un mantra o hubiera conjurado algo de protección para mí y para la casa. Yo no podía creer esto que me contaba mi tía ni otra persona que vivía con nosotros. Estaba libre de verdad. Recuerdo muy bien que me levanté de la cama, ni me bañé y me fui rápido para la universidad a buscar a Stephanie para saber si eso había sido un sueño, una alucinación o algo real, pero no la encontré por ningún lado. Pregunté por ella, pero extrañamente nadie la había visto, ni ayer, ni anteayer, ni nunca. Ni en los registros de la universidad constaba que hubiera estado una estudiante con ese nombre y apellido. Prácticamente desapareció. Hasta la fecha, nada de nada. Pueden pensar lo que quieran, igual eso pasó hace mucho, pero les juro que yo he investigado el paradero de Stephanie y no he encontrado nada. Incluso hablando con personas que eran muy cercanas a ella en la universidad, entre comillas, dicen no haberse acordado de tener una compañera con ese nombre y esas características físicas. No lo sé, todo es muy raro, pero bueno, ahora soy una mujer con una carrera terminada, ejerciendo en su propia empresa y libre de todas estas entidades, que es lo más importante. Hola Jaguar, otra vez felicitaciones por su excelente trabajo. Le escribo para compartirle mi historia de experiencia paranormal. Todo se remonta al año 2013. Yo recién había llegado de vivir en Alemania y venía con cierta apatía a todo lo que se relacionara con el mundo espiritual. Había empezado a estudiar psicología en la Universidad de los Andes y ya iba en tercer semestre cuando ocurrió el suceso que me afectó durante 2 meses. Estaba estudiando un enfoque en neurociencias y para ello uno tiene que unirse a un grupo de investigación, razón por la cual uno se tiene que quedar más tiempo en la universidad, a veces hasta las altas horas de la noche. En julio de ese año, no recuerdo bien la fecha, teníamos un laboratorio en el cual trabajaríamos con cerebros, identificando cada una de las partes de este y haciendo dibujos detallados durante 2 horas. Este laboratorio se llevó a cabo en el anfiteatro de la universidad. Entramos al menos 20 personas de forma organizada y nos acomodamos en mesas típicas de morgue y anfiteatros para que el formol que tenían los cerebros no se quedaran estancados en la mesa, ya que el gas emitido por esos es tóxico. En mi grupo habían otras 3 personas y yo, como siempre, he sido lo que llaman el payaso del grupo. Llegaron los cerebros y el profesor dijo: traten los cerebros con mucho cuidado y respeto. No entendí la parte de respeto, pero apenas llegaron los cerebros a mi mesa, no los traté como me indicaron que lo hiciera. Empecé a jugar con uno de ellos como si fuera una pelota y lo empecé a lanzar deslizando por la mesa a mis otros compañeros, los cuales se enojaron y fueron a echar chisme en otra mesa donde tampoco estaban trabajando, pero pues sí hablaban cosas más interesantes. Yo sentía que no tenía mucho que aprender porque ya estaba en el semillero y por ello ya sabía lo que iban a enseñar en esa clase, así que me puse a leer para otra clase. Cuando todos mis compañeros
solo se encontraban lejos de mi mesa, la cual se encontraba en una esquina del anfiteatro, pasó algo de lo más extraño. Mi butaca se movió sola hacia atrás, no mucho, pero algo así como unos 5 centímetros. Pensé que tal vez era mi imaginación por el efecto del olor mareador del formol, así que yo lo ignoré y cuando se acabó la clase empaqué aparentemente todas mis cosas. Me quité la bata y me fui, con tan mala suerte que había dejado el cuaderno 4 materias en uno de los butacos desocupado y solo me di cuenta hasta después de haber ido a tomar unas cervezas en La Muñeca, cerca de la Quinta de Bolívar. Al darme cuenta de tal estupidez, recordé que yo tenía la llave para acceder al cuarto del semillero de neurociencias, donde estaban las llaves del laboratorio. Tomé la decisión de ir y sacar mi cuaderno a eso de las 9 de la noche. Ya había estado ahí antes y no me daba miedo, así que mientras iba a recoger mi cuaderno llamé a mi mamá para decirle que ya iba a ir a la casa. Cuando entré al laboratorio, de inmediato sentí un frío en mi espalda y ahí me ericé. Me entró un miedo inexplicable, así que tomé rápidamente mi cuaderno y cuando iba saliendo, el contenedor con el cerebro que estaba jugando se cayó y se regó en todo el piso. Para evitar problemas, porque estos anfiteatros tienen cámaras, tomé un trapero y sequé esa vaina. El cerebro desparramado se llevó mis groserías, por no decir putazos. Lo maldije y qué gran error había cometido al hacer eso. Salí y me fui a mi casa. Mi madre me preguntó qué había pasado, que por qué no le contestaba las llamadas, a lo que le repliqué que no había recibido ninguna de ellas. Lo único fue que le colgué cuando se regó el cerebro en partes. Mi mamá me dijo que lo último que había escuchado fue un grito estridente de una mujer. Yo ya estaba prendo y bastante asustado, así que me fui a dormir. Esa noche soñé con una mujer que nunca había visto en mi vida. Ella desnuda, se veía que le faltaba un seno y se mostraba enojada conmigo. Pensé que era una pesadilla y ya bastante tenía con lo que había pasado la noche anterior, así que traté de ignorar todo eso y seguí con mi vida. Había pasado una semana cuando tuve que quedarme tarde en el semillero un día viernes. Eran las 8 de la noche y yo iba caminando hacia la estación de las aguas. Escuché a alguien llamarme, era una voz femenina diciendo Sebastián, solo que no podía ver de dónde venía, así hasta que llegué a la estatua de la Pola. Estando ahí, distinguí debajo de un postal de luz la cara de la mujer que me llamaba. Era la misma del sueño y se dirigía hacia mí corriendo. Me asusté y cuando iba a salir corriendo apareció un policía pidiéndome papeles. Le pregunté que si había visto a esa señora corriendo y me dijo otro chirrete fumado. Le expresé mi miedo y le dije todo lo que pasaba y me decía que a veces en el sector de las aguas uno no sabe si la persona que uno está viendo a lo lejos es real o es un espanto. Debido a esto me acompañó a la estación de Transmilenio donde tomé el bus y me dirigí con mucho miedo a mi casa. Pasaron varios días normales hasta que me tocó quedarme otra vez en la universidad hasta tarde. La diferencia fue que esta vez ya vi la figura de esta mujer en vestido de matrimonio. Estaba en la entrada de la universidad y uno de los monitos de seguridad se asustó conmigo cuando la vio. Nos pusimos a rezar y esperé a que llegara el taxi que iba a tomar. El guarda llamó a un colega y le contó todo. Él me dijo que tenía que hablar con un sacerdote, pero yo, de terco, no creía en nada de eso. Las noches siguientes en las que por miedo no dormí, empecé a perder peso. En las noches que dormía tenía grandes pesadillas con esa mujer, así que me empecé a quedar con mi mamá, la cual empezó a tener pesadillas con esta misma mujer, o al menos se le parecía con la descripción que ella me daba. Básicamente ella me arrastró a la iglesia y me presentó al sacerdote Juanito de la iglesia de Corpus Christi de Nicolás de Federman. Allí me confesé y le conté todo lo ocurrido. Él tenía un don y me comentó que esta mujer se había pegado a mí por mi falta de respeto con sus restos. Al parecer ella había muerto de un cáncer metastásico y previos días antes de su muerte había practicado ocultismo, el cual solo condenaría a su alma. Esa parte no sé si creerla. El caso es que después de que en uno de mis sueños, de esos que uno sabe controlar, le ofrecí disculpas por haber jugado con su cerebro y ya, esa fue la última vez que la vi. Bueno, en realidad no fue la última vez que la vi. Se aparece cada vez que estoy cerca de alguien con poderes así espirituales, como por ejemplo mi hermano. Siempre estoy con él y se le aparece a él o a mí. Igual mi hermano vive en Estados Unidos y yo en Holanda, así que raro que se me aparezca, pero pues ya no me molestan las noches y con eso basta. En los momentos de furor en el 2013 llegué a pesar 48 kilos y pensé en suicidarme, pero esas partes no me gusta contarlas en la historia. Perdón por el ladrillo de historia, siéntase libre de compartirla toda o en parte. Después de ver la película de La Dama de Negro, yo a esto le llamo La Dama de Blanco.
Buenas noches, disculpe lo tarde, hace un momento vi su historia en Instagram y bueno, yo tengo una experiencia que me sucedió cuando estudiaba en la Unimpao. Es una experiencia corta, no sé si le pueda interesar y le sirva para que la pueda agregar a su video. Bueno, le contaré un poco el contexto. Yo entré a estudiar a la Unimpao o Fundación Universitaria Unimpao en el 2014. Esta universidad está distribuida en varias casas antiguas reformadas por la diagonal 40A desde la Caracas hasta la carrera 18A. Esto se lo digo para que se haga una idea de la ubicación. Allí estudié una ingeniería en la jornada diurna. Esta tiene una duración de 6 semestres, sin embargo, en el cuarto semestre perdí una materia y tuve que repetirla y eso me descuadró el horario, ya que para el siguiente semestre se me cruzaba con otra. Entonces, lo más fácil fue escoger una de esas materias, pero en la noche. Desde el quinto semestre empecé a ir también en la noche. Al principio todo normal, una clase de 2 horas y listo, para la casa. Era de 8 a 10 de la noche, 2 veces por semana. Volviendo al cuento y para explicarle un poco, la sede en la que pasó todo fue en la sede principal, que básicamente ambos pisos tienen un pasillo que pasa de punta a punta. El segundo piso es donde nosotros estábamos. El pasillo viene a dar hasta un salón que da a la calle donde está el río Arzobispo. En una de esas clases, de los 20 que éramos en esa clase, esa noche solo habíamos ido 5 o 6. Entonces solo éramos 7 con el maestro, así que básicamente la clase fue un rato de actividad y el resto de compartir vivencias hasta que se cumpliera el horario. Ya iban a ser las 10 y los bombillos del pasillo empezaron a parpadear como si alguien prendiera y apagara el interruptor. Nosotros pensamos que era alguien de otra carrera que quería joder o asustarnos. Así pasó un rato cuando escuchamos un grito de un hombre y luego varios golpes y ahí sí todos nos levantamos. El profesor se asomó por la puerta pero no vio nada. La parte del pasillo que da al salón del fondo que le comenté antes estaba totalmente a oscuras y precisamente de esa dirección fue que se había escuchado el grito y los golpes. Pasaron, digo yo, unos 2 minutos cuando el celador sube y pasa donde estamos nosotros y nos dice que nos fuéramos ya. El profesor le comenta lo que pasó y el celador primero nos dice que nosotros éramos los únicos en la sede, que no había nadie más, ni profesores ni estudiantes, y que ese grito no era nada, que mejor no le hiciéramos caso y nos fuéramos. Cogimos nuestras cosas y salimos. Los celadores se quedaron hablando entre ellos, asustados, se les notaba. A mí sí me tocó correr porque entre lo que pasó y el tiempo pues se me había hecho tarde para subirme al Transmilenio. Para esa hora el único que me servía era el F1, que en ese momento todavía existía, y yo llegué a la estación de la 39 que estaba completamente sola. Yo era el único y me tocó esperar el último servicio. Cuando llegó, lo raro fue que estaba solo, o sea, no había otra persona aparte del conductor, pero nada, me subí y mi destino era el Portal Américas. Me hice en las sillas que quedan al lado del conductor, todo el camino estaba solo, me sentía observado en todo momento. Ya en el portal tengo que tomar el 93 de Voz a la Libertad. Así pasaron mis días, con esa zozobra de sentir que algo iba a pasar o que me iban a hacer algo. Sé que si busca la historia, alguien más la va a completar con estos hechos, pues ya que en este lugar sucesos inexplicables le han pasado a muchas personas. Por ejemplo, una noche en la universidad nos volvimos a quedar hasta tarde y hablando con los compañeros, éramos solo 3 los que hablábamos paja mientras pasaba el tiempo. En eso que decidimos irnos a tomar unas cervezas y al ir saliendo escuchamos un grito aterrador nuevamente. Este era muy similar al de la otra vez, pero había algo diferente en él. Los vigilantes se aproximaron y nos preguntaban si habíamos sido nosotros, pero no, les aseguramos que no era así. Entonces volvió a sonar, era como si estuvieran haciéndole daño a un tipo, a un man, y ya con los vigilantes al lado todos nos dimos cuenta que ni ellos ni nosotros éramos. Entonces entre todos comenzamos a seguir los ruidos, pues los vigilantes también tenían miedo. Pasamos por varios lugares y nos detuvimos en uno especial. Los gritos o sollozos venían de una pared. Los vigilantes la abren gritando que eran de seguridad y que llamarían a la policía, pero de otro lado no había nada, aunque el sonido seguía estando en este lugar, en el ambiente. Entonces con una amiga pusimos la oreja en la pared y escuchamos como si el ruido viniera de allí adentro. Era algo un poco loco. En eso, atravesando la pared, salió una mujer vestida de blanco y se quedó mirándonos. Tenía algo en sus manos. Todos nos quedamos supremamente fríos e inmóviles, hasta que nos dijo, como si estuviera llorando: me tocó matarlo. Todos salimos corriendo, estábamos huyéndole a esa aparición. Después de eso no volvimos a quedarnos en ese lugar hasta tarde y apenas podíamos nos íbamos corriendo de allí. Eso es todo. Muchísimas gracias por tener en cuenta mi experiencia. También aprovecho para decirle gracias por su canal. Es muy interesante, de verdad, escuchar todas estas historias. Le deseo muchos éxitos y mucho ánimo con ese excelente proyecto. Hola Howard, buenas tardes, soy Alejo. Resulta que en una ocasión yo me había hecho amigo de una vigilante de esta universidad. No era una señora,
Era aún muy joven, pero trabajaba allí. Una vez nos vimos fuera de su trabajo y me contó esta historia. Ella me decía que sus compañeros hombres, los que llevan mucho tiempo trabajando allí, eran muy atrevidos y le insinuaban cosas morbosas por ser la nueva y la más joven. A estas peticiones ella no les hizo caso y uno de estos señores le dijo que se iba a arrepentir. Dicho y hecho. A ella en su casa comenzaron a asustarla. Se le perdían las cosas. Eso le comenzó a pasar de todo. Ella dice que en las fotos que se tomaba podía ver como un manchón oscuro, como si fuera humo de carro siempre detrás de ella. Para ella, los turnos nocturnos eran una pesadilla completa. Algo curioso es que su ropa interior comenzó a desaparecer de la casa y aparecía en los baños de la universidad. Alarmada, pues, recurrió donde una señora que sabe de todo esto, pero que trabaja con los ángeles. Esta señora le dijo que pronto vendría un ángel y le guiaría por un camino de sanación y verdad. Prácticamente le mostraría quién le estaba haciendo todo esto. Y bueno, así transcurrió todo medianamente normal. Pero una tarde ella se encontraba en el edificio Navas y dice que vio como una esfera de luz bajaba del cielo y entraba en su pecho. Dice que sintió una tranquilidad difícil de explicar. Cuando iban a ser las 6 de la tarde, le dijeron que su reemplazo no iba a llegar. Entonces le tocó seguir de largo con el turno nocturno. Pasaban las horas y las horas, y a eso de las 2 de la mañana sintió nuevamente esta luz. ¿Cómo? Ni idea. Solo decía que era como si estuviera dentro de ella y tuviera el rayo de luz pegándole a los ojos. Esta luz, o ángel, le dijo que le mostraría lo que pasaba. Caminó por toda la universidad siguiendo este ser de luz. Mientras lo hacía, logró ver muchos entes, sombras, fantasmas del presente y del pasado. Luego entraron a un cuarto rojo y allí, arrodillado frente a un montón de velas, estaba su compañero vigilante haciendo rezos y amarres con sus prendas íntimas. Fotografías, entre otras cosas que le había robado, como un vaso desechable donde tomaba tinto ella. Junto a este vigilante loco estaba un ser demoníaco, alto, delgado, su piel era entre roja y negra. Tenía una barba larga y una cabellera áspera y enredada. Sus ojos eran saltones y por su boca dejaba caer mucha saliva. Ella dice que el ser de luz le dijo: «Ya sabes qué está pasando. Tienes mi fuerza y mi apoyo para poder sanarte. Para dejar esto atrás, tienes que volver a tu cuerpo ya». Cuando terminó de decir esto, el ser asqueroso de barba se fue tras ella con una velocidad tremenda, como un animal tras su presa. Pero por más que se acercaba, no lograba tocarla, hasta que ella vio su cuerpo justo al frente. Había quedado de pie y mirando al cielo. Alcanzó a entrar en su cuerpo y vio cómo este demonio desaparecía. Con mucho miedo decidió renunciar y poco tiempo después se enteró de la muerte trágica de su acosador. Murió en un incendio en su propia casa. Mira, en la sede del claustro, en la Universidad Católica, más de uno ha sentido energías muy raras en los horarios de la tarde y noche. Teniendo en cuenta que es un edificio muy raro, no sería extraño que pasara algo que lo marcara a uno. Yo recorría más la sede 4 o la 13, pero hubo un tiempo en el que comencé a ir mucho a esa sede en la tarde, ya que me encontraba con una amiga y un amigo en común de electrónica y eran como las 6:30 de la tarde y yo había salido de clase, así que antes de verme con ellos decidí ir a uno de los baños que queda en el tercer piso. Ya estaba oscuro, esa tarde estaba lloviznando un poco. Cuando entré al baño, lo primero que uno veía era un espejo grande y de fondo los baños. Yo entré y vi que estaba solo, ni la luz estaba prendida. Me puse a maquillarme primero y en esas vi que una de las puertas estaba cerrada totalmente, con seguro, y me pareció raro porque no veía por la parte de abajo alguna señal de alguna chica sentada o algo así, pero pues seguí en lo mío. Por un momento me quedé pensando quién pudo haber
asegurado la puerta por dentro y se me dio por ver por debajo disimuladamente y no había nadie. O sea, no vi solo los pies, intenté ver más allá y no había nadie ni parado en la taza, ni sentado, ni nada. Ya me calmé, pues normal. Yo dije, fue alguna desocupada que cerró y se salió por arriba. Entré al baño, salí normal, no escuché ruido alguno en ese tiempo y ya casi al salir vi por el espejo que se veía como si hubiera una chica sentada allí, pero tenía un vestido largo, oscuro, con flores cafés. Yo quedé blanca del susto porque obviamente estuve como 10 minutos ahí y nadie había entrado. No se veía moverse ni nada, solo el vestido como si esta vez sí estuviera sentada. Yo dije, no marica, me voy de aquí. Venía la señora del aseo y cuando la señora entró, la puerta que estaba asegurada se abrió. Ni un ruido de un abrir de la puerta ni nada, simplemente y lentamente se abrió esta puerta. Y la señora del aseo se quedó mirándome, pues también había visto cómo esa puerta se abrió. Yo le comenté lo que había sucedido y ella me creyó. Obviamente también se asustó muchísimo. Me encontré con mis amigos y les conté. Ellos comenzaron a montármela diciéndome que me había fumado y todo ese tipo de cosas, pero estaba segura que esto había sido 100% real. Mi amiga dijo que la acompañara a la sede 13 que iba a entregar un trabajo en grupo. Los que estudian por esas dos sedes saben que esa maricada en la noche da miedo, y más por los corredores largos. Mientras ella hacía sus cosas, yo me fui para la cafetería, pero ya estaban cerrando. Eso queda en el sótano y por esos lados hay algunos salones y una sala de estudio. Por uno de los salones de ese piso me fui caminando para salir a la escalera y ya irme de ahí, y cuando fui pasando por uno de estos, que es una de las aulas más grandes del piso, miré de reojo y vi que en uno de los últimos puestos había alguien. Yo dije, a estas horas en ese salón y solo no se queda pero nadie. Me dio curiosidad y me devolví a mirar y sí, era una mujer con el mismo vestido que había visto a la chica o al ente en el baño de la sede anterior, y estaba medio acostada como de lado contra la pared, como si estuviera llorando, pero como si no quisiera que la vieran. Yo no vi que hiciera ningún movimiento ni que se moviera. En esa misma posición estuvo 10 segundos que me quedé viéndola. Me dio miedo y se me puso la piel de gallina cuando veía el vestido. La mujer desapareció de allí para luego aparecer afuera, pero fue por unos segundos. Esto fue realmente horrible y sin negarlo no pude dormir 2 días y mucho menos entrar a ese baño y a ese salón. No es la mejor historia del mundo, pero créeme que es algo que me marcó de por vida, y perdón por no ir al punto. Como dicen, me gusta contar con mucho detalle. Es un gusto contar mi historia, y una vez oí que a una chica del 5º semestre le pasó algo parecido, pero también fue con la misma mujer del vestido, y pues ya te imaginarás cómo quedé traumada después de conocer esto también. Bueno, esto ocurrió en la Universidad Católica de Colombia en el año 2015. Estaba recién ingresada, por lo cual no conocía bien el lugar. Nos comenzaron a dar un recorrido por la universidad. Estábamos en la sede El Claustro y en un momento me provocó ir al baño, y como no conocía a nadie, me fui sola a uno que quedaba en el 3er piso de la edificación. Hasta ahí todo normal, hasta que escuché que había alguien en el cubículo del lado. Sin embargo, no vi a nadie. Se me hizo raro, pero hice todo lo posible por salir rápido. Usted sabe que uno es todo rarito cuando está en baños públicos, le da vergüenza, y más si al salir la otra persona también sale con uno, ¿no? Es muy incómodo, pero extrañamente empecé a sentir una energía muy pesada y luego escuché niños llorando, y en esas vi a una niña de unos 6 o 7 años en la puerta del baño. Sabía que no era de este mundo y que algo había cambiado en el lugar, porque no le veía sus pies, estaba flotando, y porque obviamente en una universidad no hay niños de esa edad. Ella estiró la mano y escuché un ruido muy estridente, muy raro. Quedé aturdida y vi a la niña correr hacia adentro del baño y desapareció. Después de eso no escuché nada más, ni vi nada más, pero quedé nerviosa todo el día. El dilema con estas apariciones es que se cuentan por montones. A muchas personas les ha pasado, aunque como es habitual en una universidad, nadie dice nada por temor al que dirán. Pero allí no solo está la entidad de esta niña, sino de varios niños en diferentes lugares de la universidad. Escuché en alguna ocasión que allí había funcionado en un pasado un lugar que había albergado o tenía relación como con niños o infantes, y otros, esto sí no me consta, que allí era un terreno donde dejaban los cuerpos de niños que morían de enfermedades por allá en tiempos de la colonia.
Resulta que yo quería cambiar de universidad. Recuerdo que me fui a hacer unas vueltas para ingresar a esta universidad y todo era normal. Me atendieron súper bien y todo el cuento. Mientras caminaba por allí, una niña pequeña vestida de rojo a lo antiguo me dijo que don Raúl me necesitaba en el salón. No recuerdo bien el salón. Yo no quería hacerle como caso porque era una niña y que iba a saber de quién me necesitaba o a qué yo había ido. Pero supuse que algo de verdad tenía y lentamente comencé a buscar ese salón que me mencionó. Cuando llegué, vi muchas personas en un salón cerca a la secretaría académica de la Facultad de Derecho. Yo golpeé la puerta e ingresé. Yo dije: buenas, disculpen, el señor Raúl me necesita, ¿está por acá? Todos esos señores y señoras se alarmaron y comenzaron a hablar entre ellos, como si estuvieran asustados. Yo solo pensé que eran señores que estaban como enfermitos y ya, quería era irme. En eso me toman de la mano y me dicen que si la niña vuelve a decirme que el señor Raúl me necesitaba, que le dijera que no me interesaba nada con él. Y yo como que X estos viejitos. Yo solo afirmaba con la cabeza y me logré soltar de ellos. Me fui para afuera a preguntar que qué hacía toda esa gente allá y la persona que estaba afuera o la persona que estaba encargada me dijo: ¿cuál gente? ¿De qué gente me está hablando? Se me hizo muy extraño, quedé como desubicado, volteé a mirar hacia el lado del salón y no había nada. Ese salón estaba vacío. Yo me asusté y le conté a la persona todo lo que había sucedido, desde la niña hasta los señores que me tomaron de la mano y todo. Y cuando le mencioné todos estos detalles, solo me dijo que le hiciera caso a esos guías espirituales, que nunca más alguien allí o afuera me daría ese consejo, porque no es bien visto hablar de eso, y menos allí en la universidad. Yo la verdad estaba súper confundido y creo que ustedes también lo están, pues yo esperaba que me dijera a esta persona que allí pasaba algo extraño, pero no, me dijo que le siguiera la corriente a estas entidades y yo como que ok, voy a hacerlo, pero tampoco entendía el por qué debería hacerlo. Ya después, para ese entonces, no le di importancia ni me esmeré en saber quién era ese tal Raúl, quién era esa niña, nada. Luego, ya con el tiempo, vi a un señor como de unos 60 o 70 años caminando por la capilla nueva. Me saludó con la mano y sonrió. Cuando volteé nuevamente, ese señor ya no estaba. Pensé que había entrado a la capilla, entonces yo me regresé rápido y en la capilla solo habían dos chicos. Les pregunté por ese señor, pero ellos solo se rieron y me dijeron: nosotros también lo vemos, a veces, ¿no? Él es Raúl. Dicen que era un señor que había vivido en estos terrenos hace mucho tiempo y que gustaba mucho de las jovencitas y de las niñas, así que tenga mucho cuidado. No es una entidad amigable aunque lo parezca. Bueno, Jaguar, qué buena labor la que realiza en su canal. Mire, le cuento lo siguiente que me pasó cuando yo estudiaba en la Nacho, o bueno, la Nacional. Yo actualmente soy docente en otra universidad. No estoy en Bogotá, pero sí estudié allá. Pues mire que yo tenía una novia con quien leíamos mucho, pero mucho. Nuestros pasatiempos eran leer poemas, tomar, caminar o movernos en bici. Yo recuerdo esos momentos y no los cambio por nada. La mejor universidad del mundo. No por su infraestructura, que se está cayendo a pedazos por tantos robos que le hacen, sino por los recuerdos que pasa uno en ella. La vida junto a Daniela era mágica. El momento, la vida terminaba allí. Pensábamos en algo juntos, pero era todo o no era nada. Nos encantaba asistir a recitales y exponer nuestras ideas o nuestros idealismos más fuertes juntos, y así fuimos tomando fuerza o reconocimiento como una pareja de ideales e intereses que podrían hacer cambios importantes. No crea que éramos guerrilleros o algo así, eso está muy lejos de la realidad. Éramos amantes de la causa del buen vivir por una Colombia más justa. Comenzamos a movernos tanto en esto que no se hicieron esperar las amenazas de afuera y de adentro, obviamente. Así que el miedo nos hizo detenernos en todas las manifestaciones, incluso las artísticas. Solo asistíamos a recitales, pero ya no era lo mismo. Prácticamente nos escondíamos para disfrutar de unos poemas. Una tarde me tocó ir a su casa porque no la vi en la universidad. Golpeé la puerta de su casa y no me quería abrir. Me culpaba por cómo nos había cambiado la vida con todas esas amenazas de muerte. ¿Qué tengo que decir? Fueron duras. Aquí le relato muy por encima, pero todo fue un hostigamiento horrible de parte de grupos al margen de la ley, y de esto no estoy seguro, pero presuntamente de la misma ley también. En ese punto yo ya solo quería que me mataran y ya, para acabar con tanta pendejada. Como le digo, llegué a la casa de Daniela, ella me abrió la puerta y al entrar me puso en mis manos un sobre de Manila y me dijo: mira eso en el orden en el que está ahí. Eran fotos de nosotros en todos lados, hasta en la intimidad. Luego aparecían fotos de lugares, calles, y una que sí se me hacía familiar era el de la
residencias 1 de Mayo de la universidad. Estábamos desesperados. Alguien nos vigilaba y eso era un ultimátum, pero no nos decían para qué o por qué. Así pasaron los días y llegar a la U era una tortura. Le temíamos a los carros, a las motos que pasaban cerca. Mejor dicho, eso era horrible. Hasta que una tarde llegamos a mi casa con Daniela. Estábamos descargando nuestras cosas en el sofá cuando de la escalera del segundo piso bajó un tipo calvo y nos apuntaba con un arma. Era ya un señor como de unos 40 o 50 años. Nos hacía el gesto de que hiciéramos silencio con su dedo en la boca. Nosotros nos abrazamos y decidimos hacer lo que nos decía. Él lentamente guardó el arma y sacó un cuaderno. Comenzó a pasar las hojas lentamente. En esas hojas habían escrito un mensaje. El primero decía: están grabando las conversaciones, no hablen. Luego siguió en ese orden: hoy su casa no está vigilada desde afuera, así que quiero ayudarles. Aquí el lío no son ustedes sino sus padres. Los buscan a ellos y creen que asustándolos a ustedes van a decir algo, pero ustedes no están al tanto de nada. Lo sé porque yo trabajo para la familia de ella. Yo no sabía qué pensar, pues era todo raro. Estaba en silencio. Era verdad que los padres de Daniela siempre estaban distantes y tenían buen dinero, pero también tenían varias empresas reconocidas en Colombia. Yo la miraba a ella, pero como no podía decir nada, intentaba era con mi mirada pedirle explicaciones, pero el tipo seguía pasando las hojas. La semana que viene vendremos por ustedes. Hasta ese día no hablen de esto, actúen normal. El tipo sale de la casa, subí y mi madre estaba durmiendo. Yo comencé a deducir que algo muy grande y grave había pasado en la universidad con Daniela, o que quizás nuestros discursos habían detonado algo, habían llamado la atención de alguien o de algún grupo importante o poderoso del país. Pero bueno, ella estaba muy afectada, ni en la universidad hablaba conmigo. Dicen que tener la muerte encima o tu destino marcado atrae a otras entidades, pues nosotros sabíamos que en algún momento, en alguna calle nos pasaría algo. Poco a poco comenzamos a ver y a sentir más de la cuenta, como si hubiéramos traspasado un límite de la realidad conocida. Es como si nuestra vida hubiera tenido que acabar antes y que nosotros estábamos burlando ese proceso. Era algo extraño. Lo sé, pues se recuerdan las fotos de lugares que habían llegado a Daniela en un sobre. Pues bien, resulta que yo estaba haciendo una vuelta de mi mamá. Cuando estaba buscando la dirección, sentí como un déjà vu, como si ese lugar yo ya lo hubiera visto antes, y allí me di cuenta que era el de la fotografía. Entonces, un joven delgado, de pelo desordenado y con gafas, me llama de una esquina. Cuando yo llego allí, me dice: escóndase, y él me ayuda a esconderme en un matorral de una casa que quedaba allí. Luego vi que llegó una camioneta negra y unas motocicletas buscándome. Estaban armados, pero por cosas de la vida se subieron a su camioneta y en sus motos y arrancaron. No buscaron por ningún lado. El joven después me dice: tenga cuidado, ese era un atentado para usted. Se levanta y en un momento, como en un parpadear, desapareció. A eso no le tengo explicación, no me pregunté nada de eso, simplemente desapareció. Asimismo pasó con otro lugar, uno de las fotos. En esto íbamos con Daniela y el mismo joven nos advierte. Logramos escapar para luego ver que el joven ya no estaba. Y aquí termina mi relato con esta parte. Disculpen si doy muchas vueltas, pero bueno, hasta la fecha no había llegado ese tiempo tan anhelado por nosotros, del cual nos había hablado este señor, el calvo, para poder sacarnos del país. Pero sí ya nos habían dado información que faltaban unos pocos días, específicamente solo 3 días. Pero bueno, llegamos un día a la universidad, caminábamos por ahí, confiados de que faltaban unos días para irnos y alejarnos de tanta cosa. Nos sentamos frente a las residencias universitarias, bueno, por esos lados para no ser tan específicos. Ella recitaba un poema y yo la veía hermosa. Fue un momento maravilloso. El sol nos daba en el rostro y en eso, junto a ella, se sentó este joven que les conté. Hizo una apreciación del momento, del poema, de la vida, de la relación, de todo un poco, para luego decirnos que solo uno de nosotros podía vivir, pues habíamos desviado nuestro destino ya por mucho tiempo y que aunque nos fuéramos del país, solo uno viviría. Yo le pregunté: ¿cómo se llama usted? Él me responde: cuando estaba vivo me decían John. Creo que ninguno de los dos alcanzó a decir nada más cuando yo sentí que me jalaron por la espalda arrastrándome. Logré ver que Daniela se quedaba allí con este joven muy lentamente. Mientras tanto yo forcejeaba e intentaba gritar, pero me habían amordazado la boca. Yo sentía un dolor en el pecho al ver que se alejaban hacia estas residencias donde dicen que nadie vive o nadie las utilizaba porque se habían incendiado en algún momento. Pero Daniela y ese sujeto desaparecieron de mi vista, como si estuvieran hechos de humo, se esfumaron. Mi situación fue dura porque después de eso duré varios años secuestrado. Cuando me soltaron me enteré que Daniela nunca apareció. Sus familiares creían que también estaba conmigo, pero no fue así, simplemente desapareció, así como le dije, con ese joven y junto a esas residencias universitarias.
Cuando yo cuento esto, muchos quieren darle una explicación desde la sátira y el humor morboso y dicen que ese era el amante o que era alguien que se la llevó por trata de blancas y se burlan de ella, pero no es así. Yo pude ver cómo desaparecían, yo vi varias veces a este mismo sujeto en diferentes circunstancias de nuestra vida y ella para ese entonces solo se la pasaba conmigo y su familia, con nadie más. Pero pues pueden pensar lo que quieran, yo sí respeto la memoria de Daniela. Yo les conté todo esto a las autoridades y a sus familiares. Obviamente no me creyeron de a mucho, solo la mamá de ella. Luego comencé a averiguar algo más y pues lo que todos pueden saber sobre esas unidades residenciales, que pasan cosas extrañas, que escuchan pasos, gritos, cosas así. Solo un sujeto me contó una vez que un tipo se le había aparecido en la sección de matemáticas y se le había presentado como John, pero que por cosas extrañas o inexplicables, después de advertirle muchas otras experiencias que iba a tener, desapareció. Él afirma que también sintió como si John fuera de humo cuando desapareció, pero bueno, ya en confianza con él me contó que lo que quería este espíritu era hacer un trato o un pacto si lo acompañaba. ¿A dónde? No se sabe. No sé si Daniela hizo un pacto con él para salvarme, no lo sé. Esa es mi experiencia, no sé si le sirva, pero estaré pendiente de cuando la publique para ver si este fantasma o ente lo conoce a alguien más. A nosotros nos dio ese nombre, pero yo sí quiero llegar al fondo de lo que le pasó a mi pareja, a mi novia, a Daniela. Gracias por su tiempo y que viva el misterio nacional. Soy médico egresado de una de las universidades públicas más importantes del país. Mi universidad se caracteriza por tener docentes de gran trayectoria y experiencia. Para ser profesor de medicina en mi universidad se debe tener más que méritos. Esto que voy a contar le pasó a un docente. En mi semestre de cirugía general debíamos hacer turnos de noche. Esto con el fin de aprender y entrenarnos en las urgencias quirúrgicas, heridos y demás. Los turnos de fin de semana eran especialmente movidos. Muchos heridos, accidentes y un servicio casi colapsado. En este semestre se dividía el grupo de estudiantes en dos, unos en urgencias y otros en quirófanos para asistir. Yo en lo personal siempre me quedé en urgencias, se me facilitaba mucho y aprendía más. Un día tuve que hacer mi turno en quirófanos. Aquí básicamente debía asistir en cirugías. A eso de las 3 de la mañana todo se había calmado. Ya las cirugías de esa noche se habían realizado y el cirujano, que es un profesor, se tomó un receso. En el último piso se disponía de un lugar de descanso para profesores y estudiantes. El profe subió a descansar unos minutos. Yo me quedé abajo haciendo notas, subiendo pacientes a piso y dando información a los familiares. Todo parecía muy tranquilo hasta que llegó mi profesor de su descanso. Estaba muy pálido, casi no podía respirar. Estaba como paralizado. Para los que estudiamos medicina sabemos que los cirujanos son bastante fríos y estrictos, así que verlo así nos resultó raro a todos. Le preguntábamos al profe que qué había pasado y nos contó. Ese mismo día en la mañana él había operado a una señora que se encontraba muy enferma. Era una cirugía de tantas que se le habían realizado. Era una paciente muy enferma y de edad avanzada. El profesor venía bajando en el ascensor, pero este se detuvo en uno de los pisos. Para la sorpresa del profesor, era la paciente que había operado en la mañana. Se le hizo raro porque aunque tenía la bata del hospital y se veía mucho mejor, hasta estaba caminando, sí se le hizo raro. Pero él, sin embargo, se hizo a un lado y la dejó ingresar. Se la saludó normal y ella le contestó. Mi profe le dijo que qué hacía caminando a esa hora y que no debía hacerlo. Ella le contestó, no más un paseíto corto. Mi profe le preguntó que cómo seguía. Ella respondió que desde la tarde se sentía mejor. Él dijo que bueno, que le parecía muy bien, de la manera más formal posible. Mi profe se bajó en el pasillo de quirófanos y se dirigió al vigilante de piso. En el hospital, cada piso tiene un vigilante y ellos se encargan de controlar la salida y entrada de personas y tienen información general sobre el piso. Él reportó que una paciente se encontraba caminando por ahí. El vigilante se comunicó con su compañero de ese piso para informar el imprevisto y allí mi profesor se acordó del nombre de la señora y su edad, pues la había operado ese mismo día. El vigilante le respondió a su compañero que si está seguro que se trata de ese paciente y mi profesor contestó que sí, que obviamente. El vigilante revisó sus notas y reafirmó la información. Esa paciente había muerto en horas de la tarde debido a su delicado estado y la cama que ocupaba estaba vacía. Al saber esto, mi profesor quedó paralizado e ingresó a quirófanos donde le dieron la noticia. Lamentablemente el hospital se encontraba en reparaciones y las cámaras de vigilancia eran escasas debido a este mantenimiento. Le preguntaron al profesor que si no se le había hecho raro el episodio, pero él dice que tal vez por la hora o incluso el cansancio de un turno movido no lo llevaron a sobreanalizar la situación hasta que después de lo ocurrido, que era como uno de esos momentos en los que estás pensando en otra cosa y no estás pendiente de lo que ocurre a tu alrededor o en ese momento. Estuve ahí y fue muy extraño. Desde entonces no tomo ascensores en el hospital después de medianoche. Me gustaría permanecer anónimo, así como mi universidad.
Mi historia ocurrió en la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en Bogotá, sede de la 72. Yo soy Wicca desde los 14 años y con mi maestro, líder de Caben y persona que me inició, entramos a estudiar juntos a esta universidad, aunque carreras distintas. En la temporada entre el 2006 y 2008, en la universidad, junto con 2 compañeras, formamos un Caben y logramos cerrar el círculo. Es decir, mi amigo era el elemento aire, las 2 compañeras agua y fuego y yo tierra. Nos reuníamos casi todos los viernes en la noche en algunas de las aulas vacías del bloque B para hacer rituales básicos de invocación y purificación, estos últimos en especial, pues esta sede de la universidad se cargaba de mucha energía negativa, con tanta corrupción, peleas, pedreas, capuchos, drogas y demás cosas. Un viernes cualquiera nos dispusimos a realizar uno de los rituales de purificación, el cual ya era rutinario y conocíamos bien. Entramos al aula vacía, cerramos con llave y alistamos el altar que consta de una copa, un átam, que es una daga pequeña, 4 representaciones de cada elemento y objetos varios y nos ubicamos en posición del ritual. Al empezar, escuchamos como si alguien azotara la puerta, cosa que era extraña porque la habíamos cerrado con llave. Fui a verificar y efectivamente estaba cerrada. Al regresar con mis amigos, vimos que unos pupitres se volcaron solos y tumbaron el altar. Acto seguido, mi amigo cogió el átam, agarró a una de las compañeras por la espalda y puso el átam en su cuello. Nos volteó a mirar con una mirada súper oscura. De alguna forma, yo supe que no era él, que algo se había apoderado de su cuerpo. Nos dijo a los 2 que estábamos viendo la escena algo en una lengua que no entendí y con una voz espectral horrible, supongo que el ente o lo que sea que estaba dentro de mi amigo se dio cuenta que no la entendimos, así que en español y con el tono de voz de él nos dijo: «No se podrán librar de mí». Sonrió con una risa macabra y pasó el átam por la garganta de nuestra compañera con intención de cortarle el cuello. Lo que este ser no sabía es que el átam del altar Wicca no tiene filo, por lo cual no logró cortarle el cuello, solo le hizo una marca roja por la presión. Después de eso quedó medio atónito. Mi compañera y yo lo sujetamos cada uno de un brazo y ese ser salió del cuerpo de mi amigo. Él volvió en sí, nos comentó que vivió toda la situación, pero que no pudo hacer nada, que este ser tenía control total sobre él. Después de eso, no tuvimos ninguna experiencia de ese calibre tan alto. Seguimos realizando los rituales, ya no con tanta frecuencia, hasta que poco a poco, uno a uno, fuimos abandonando la universidad y terminamos disolviendo el Caben. Amigo, espero te sirva mi historia. Tu canal es muy interesante. Lo conozco hace poco y ya maratones todos los videos. Te felicito. Cuando esto me pasó, era vigilante de esta universidad. Después, con ayuda, ingresé a estudiar allí y yo para ese entonces tenía unos 18 años. Pues bueno, mire, le cuento los hechos y ya usted decide si creerme o no. Yo no serví para prestar el servicio militar por enfermedades producidas cuando era pequeño. La moza de mi papá me hizo brujería para matarme, pero como no lo logró, yo quedé muy mal. También quedé como con algo en mí. No lo digo como un don, sino como un sexto sentido muy sensible. Pero resulta que, con esto en mí, la vida se me hacía más difícil y fácil en algunas cosas también. Como me habían rechazado en el ejército y yo sí amaba todo lo que tenía que ver con lo militar, la milicia en sí, pues me tocó meterme de vigilante porque no me salía nada más. Así duré una gran temporada acoplándome al ritmo que se manejaba en las universidades. Obviamente me sentía mal, me daba vergüenza, pues no es un trabajo malo, pero sí es visto como algo bajo entre mucha gente y lamentablemente uno no puede dejar de sentirse así. Sin embargo, comencé a hacer varios amigos de mi edad en esta universidad, hasta una novia
novia me conseguí. Ella comenzó a cambiar mi forma de ver el mundo y a motivarme para entrar a la universidad, y así lo hice. Pero después de estos hechos y con el pasar del tiempo, todo comienza cuando en la sede de la Macarena, estando en el turno, se me aparecieron unos niños, pero eran como estudiantes que querían entrarse, pero pues ya a esa hora no se podía, no era el horario habitual. Ellos se acercaron y yo les dije: oigan, ¿ustedes estudian aquí? Ellos se reían como si estuvieran tomados y sus voces eran muy chillonas, como muy añiñadas, cosa que me emputaba de algunos universitarios. Me afirman que sí, pero yo allí me di cuenta que intentaban ocultarme algo, y también pues se tapaban mucho el rostro. Yo la alcanzaba a ver y notaba que la piel de ellos estaba un poquito arrugada, era un poco raro en una persona joven, y les volví a decir: si son estudiantes de aquí, deberían saber que a esta hora ya no hay ingreso, ¿no? Allí, no entiendo cómo, y creo que lo escuché en uno de sus videos sobre colegios en Soacha, donde un vigilante sentía que todo a su alrededor cambiaba y veía agua. Algo así similar me pasó, pero fue por unos segundos, no fue tanto tiempo como el de la historia en el colegio. En esa pequeña visión, entre comillas, vi el terreno sin edificación y a estos niños correr por allí. No sé cómo explicarles, era como si estuviera allí de pie en un sueño, no sé, y todo a mi alrededor, las edificaciones hubieran desaparecido. Al volver en sí, estaba en mi mismo lugar y lograba ver al fondo a estos niños adolescentes correr por las instalaciones. Yo quedé muy traumado esa noche. Después seguí viéndolos en el bosque de la sede, o que correteaban a otros estudiantes, por lo general personas deprimidas o que estaban discutiendo. Yo no pude más y pedí traslado porque no soportaba esa situación. Me mandaron a la sede tecnológica. Se suponía que esto me iba a ayudar, pero nada. Fue peor en esta sede, al igual que en la de Ciudad Bolívar, por lo cual terminé en la sede de artes. Pero bueno, le cuento que en esa ocasión, ya con tanto suceso en mi vida, pues yo iba a las iglesias, sentía que necesitaba ayuda, pero nada. La única paz en mi vida para esos tiempos fue mi novia. Ella me hizo caer en cuenta que quizás esto era porque se me había permitido ver cosas del otro plano para ayudar a alguien o algo, que todo debería tener algún sentido o algún destino. Desde este punto le voy a decir que fue un sueño, solo por no meterlo en problemas ni a mí tampoco. Así que dejémoslo, que todo esto que le voy a contar a continuación fue un sueño. En este sueño lúcido yo estaba en mi turno habitual y entregaba a las 6 de la tarde el turno en la sede de artes. Llegó mi compañero a las 5, se puso a hablar mierda y pues le entregué el puesto. En eso yo había quedado de esperar a mi novia porque íbamos a ir de rumba por ahí, y pues me quedé esperando dentro de la sede, sentado por allí. Vi a una joven llorando, su cabello era crespo, así como afro, estaba sola y no sé por qué me dio por hablarle. Ella me miró asustada y no me quería responder hasta que después de un tiempito ya me dijo: perdón, necesitaba entregarle esto. Me da una nota y se desmaya. Llamé a un compañero y bueno, se hizo todo lo adecuado en estos casos cuando una estudiante se desmaya o pasa algo así. A mí se me hizo muy extraño, pero pues después llegó mi novia y yo le conté. Nosotros, mientras salíamos de la universidad y caminábamos un poco, decidimos abrir la nota y allí había una especie de recorrido o guía, como quieran decirle. Nos marcaba específicamente algún lugar. Estábamos sobre la carrera 13 y caminábamos por esas, guiados por esta nota, obviamente. Íbamos como para donde está la estación de la Jiménez y allí, entre los almacenes y las bodegas, terminaba el punto marcado. Y les cuento que el dichoso punto marcado en esta nota daba a una bodega un poco vieja, pero en su entrada, porque a los costados, las otras bodegas que ya habían cerrado no tenían esa misma apariencia de lugar dejado, ¿sí me entiende? Pero pues bueno, la entrada de este lugar estaba forcejeada. Miramos a todos los lados y como ya estaba medio oscurito, decidimos entrar. Comenzamos a bajar por allí, caminábamos mucho con las linternas de nuestros celulares. ¿Qué hacíamos allí? Es tonto, ¿verdad? Era como si sintiéramos que teníamos que ayudar a alguien, o así lo sentía yo. Así pasaron unos minutos y de repente escuchamos la voz de una joven. Para mí era la voz de la misma joven que se había desmayado en la universidad y quien me había dado esa nota. Para mi novia era solo una chica. Allí estaba, pero no era la misma de la universidad. Esta era de piel blanca y su cabello liso hasta los hombros. Se nos acercó y nos dijo que hiciéramos silencio. Nos llevó sigilosamente hasta una parte donde había como un tobogán con escaleras hacia abajo. Comenzamos a bajar y entre más lo hacíamos sentíamos un olor asqueroso. Duramos bajando unos 6 minutos, calculo yo. Al tocar el piso, ustedes no me lo van a creer, estábamos como en una red de alcantarillado, pero esta era como con túneles o pasillos muy largos. No sé a dónde llevaban todos estos pasillos, porque la joven nos llevó solo por uno. Mientras caminábamos pregunté en voz baja que eso por qué estaba allí, y ella dijo
que esto había sido construido desde hace mucho tiempo por diferentes gobiernos y estaban por gran parte de la ciudad para que las fuerzas del Estado y hasta el mismísimo presidente pudieran moverse o esconderse en caso tal de ser necesario. Por estos túneles se mueve de todo, o eso dijo la joven. Caminamos mucho y en algunos momentos por otros túneles se lograba ver como especies de tienditas, cosas por el estilo. Hasta vimos por uno de esos pasillos a varios miembros de Fuerza Nacional cruzar de túnel a túnel. Yo sentí que habíamos caminado ya demasiado hasta que la joven dice que habíamos llegado al punto por el cual nos habíamos internado allí. A lo lejos de ese pasillo había un tipo de altar rodeado por alambres de púas y varias personas tiradas en el piso orando o drogados. No sabría decirle. El caso es que sí pertenecían a una organización religiosa rara. Mi novia estaba mal, pero yo no. Yo me sentía como en mi mundo, como que podía manejar esta situación. La joven dice, lo último que se me permite para ayudar a mi hermana es cubrirles hasta que la liberen. Después estarían solos. Ayúdenla, por favor. La tienen aquí desde hace un año. Y sí, allí en ese altar estaba una joven como de unos 18 o menos edad. Estaba atada. Caminé hasta allí, cruzando a estos drogos que ni se levantaban a mirar qué o quién caminaba a su lado. Desaté a la niña y comenzamos a retroceder. Cuando salimos de esos alambres, le juro que sentimos como de las sombras salieron unos seres o uno solo, no sé, en forma de animal. Yo no sé qué tipo de culto sea ese ni a quién le piden por allá abajo. Solo sé que piden de todo y no solo los drogos, hasta políticos se ven por allá, o eso cuentan. Corran siempre a su izquierda, no se detengan, nos dijo esta joven que nos había guiado y así lo hicimos. Corrimos con el alma, sin mirar a otras personas, ni atrás ni a nada, aunque se escuchaban esos ruidos. Lo extraño fue que no nos persiguieron. Después de correr comenzamos a subir unas escaleras en metal y oh sorpresa, salimos muy cerca a la Plaza de Bolívar, en uno de los barrios, como si saliéramos de una alcantarilla que en su fachada era alcantarilla pero en realidad no era funcional. Fuimos a las autoridades y eso fue todo un lío. Pensaban que habíamos sido nosotros los secuestradores. Por varios meses nos habían abierto investigación y persecución por todo lo que vimos y hablamos. También después de todo esto, cuando nos pudimos reunir con la familia de esta niña, nos enteramos que este culto, el día en el que secuestraron a la chica, habían disparado a su hermana mayor y esta había muerto. Vimos la foto y era la joven que nos acompañó durante todo el recorrido. Sé que la historia no tiene relación completa con la universidad, pero pues bueno, todo comenzó en esta. Estas entradas o salidas ya no existen o están cubiertas, porque no crea, fuimos a buscarlas y ya nos encontraban igual como las reconocíamos. Solo recuerde que esto es un sueño y lo cuento desde la suposición, es solo un sueño. Guiño, guiño. No investigue eso porque le puede ir muy mal, pero muy mal es muy mal. Créame, cuando estábamos en Colombia vivimos muy mal por hablar de esto. Cuídese y nunca se atreva a soñar con esto. Recuerde, solo sueños o creepypastas, nada es real. Bueno, para ir resumiendo, yo no sabía que en esta universidad había tanto chisme de esta clase. Así como usted dice, chisme paranormal. Y no crea, cuando publique su video le dirán de todo. Pero la gente no puede decir que no ha escuchado algo, por pequeño que parezca, ocurrido en esta universidad o en cualquier otra, relacionado a espantos o cosas así. Incluso por ahí tengo de otras universidades por si le interesa. Pero lo que vengo a contarle le pasó a mi hermana, allí, en esta universidad o en sus alrededores. Mi hermana se involucró con un tipo que estudiaba allí. Actualmente él creo que ya no estudia allí y tenemos la leve sospecha que se fue del país. Igual mi hermana era mayor de edad para cuando pasó esto, así que tranqui. Pues yo me enteré de todo cuando ella llegó a la casa. Ya era bastante tarde, ella o yo acostumbramos a llegar tarde, pues tomadas, bien enfarradas, en fin. Pero ella prácticamente había llegado arrastrándose. Yo pensé que estaba borracha, como le digo, y pues como vivíamos sola, pues ya se dará cuenta o se imaginará el descontrol en ese apartamento. Yo le decía que eso le pasaba por borracha y me le reía. Le dije, la voy a grabar para que se vea mañana lo boleta que es, pero mi risa pasó a ser llanto. Mi hermana tenía sus piernas llenas de sangre, estaba en falta y por eso pude verlo. Se tocaba y decía que le dolía mucho. Yo le preguntaba que qué le había pasado, pero ella solo decía que la niña tenía razón. Así hasta que se desmayó y yo pedí una ambulancia. En el hospital me preguntaban que ella hace cuánto estaba en embarazo y yo no tenía ni idea que estuviera en embarazo. Me dijo el doctor que mi hermana había sido sometida a un aborto clandestino. Así pasó el tiempo hasta que mi hermana se recuperó y pudimos hablar bien del tema. Ella sí me confirmó esa vez que iba a tener un bebé de este sujeto, aunque la verdad yo nunca le vi barriga ni nada y supuestamente ya tenía 4 meses. Pero pues desde que este sujeto supo, se comportó mal con ella. Lo primero que le pareció muy raro fue el collar que él le dio, supuestamente es que para protegerla. Este collar tenía una especie de semilla como envuelta en esos pelos del coco, así. Ella dice que desde ese momento se comenzó a sentir muy mal y cosas extrañas le
comenzaron a pasar en la universidad. Veía personas que la saludaban y que luego se iban caminando hasta que atravesaban alguna pared. También veía niños jugando o simplemente los escuchaba, hasta que una entidad, dice ella que femenina, alta, delgada y de sombrero, con una forma de ser de niña, se le aparecía constantemente o la llamaba desde lo lejos sonriéndole. Pues resultó que ese collar que el tipejo este le había dado a mi hermana no era para protegerla, sino para ofrecérsela a los muertos como ofrenda. Es como brujería, pero para un ser no nacido, para alguien que está hasta ahora gestándose. Ella tenía muchas pesadillas y cuenta que una noche el tipo le dijo que tenían que hablar. La invitó a un bar que queda por ahí cerca. Ella aún no salía, pero él la estaba esperando allí, o en eso habían quedado. Cuando mi hermana se dispuso a salir de la universidad, comenzó a ser perseguida por esta mujer fantasmal desde adentro de los mismos salones, y mi hermana dice que corrió como raponero de la 19, llena de miedo, y cuando llegó a la entrada, justo afuera de la universidad, dijo que frenó para ver un poco hacia qué lado correr, un poco tonto la verdad, y que cuando escogió su lado derecho e intentó volver a correr, cuenta que fue levantada y arrastrada a algún lugar extraño, y allí, en lo que medio podía ver, logró distinguir varias siluetas de personas similares a este ente. No entendía por qué nadie la ayudaba si estaba prácticamente en la calle, y sentía que la arrastraban o se la cargaban por las mismas calles. Escuchaba, aunque no podía ver, extrañamente. La verdad no lo sabemos, no sabemos qué eran esos seres ni nada de esto. Mi hermana llora mucho cuando se acuerda de esa vivencia, porque estos seres no la dejaron en algún sitio específico como una mesa, como un quirófano o algo así. Ella siempre sintió que la iban cargando por la calle. Lo que sí sentía era el dolor de algo en su vientre, como si tuviera un cólico muy pero muy duro, y ya, después sintió el andén de una calle cualquiera. El tipo ni más, no se supo nada de él, desapareció. Dicen que se fue del país, como era bien estirado y tenía una parla el feo ese, pues es lo más lógico que escapara. Ahora mi hermana está siendo visitada por una niña que le dice: pronto volveré y seré la hija que estabas esperando, mi nombre será Erika. Casualmente mi hermana conoció a un tipo con el que comenzó a salir. El muchacho es todo bien y sí la quiere mucho, y en una de esas conversaciones familiares donde estaba la familia de él y nuestra familia, él manifestó que en algún futuro quisiera tener una hija y que de nombre le pondría Erika, obviamente sin él habernos escuchado ni mi hermana le había contado lo que esta niña le decía, porque las cosas pasaron en tiempos diferentes. Lo del daño de mi hermana, lo del aborto clandestino se denunció y la investigación quedó allí. Hasta la fecha pues no nos han dado respuesta. Quieren saber dónde dejaron a mi hermana o desde qué punto ella comienza a caminar hasta que llega a la casa, pero este sí es otro tipo de historia que después te contaré. Bueno, felicitaciones por tu contenido, ojalá puedas continuar con él, pues es muy chévere. Pues mira, te cuento la historia. Resulta que en esta universidad me habían contado que allí en uno de los baños se había quitado la vida a una chica. El por qué no lo sé. La verdad yo siempre he sido así como, sí, burlona a estos temas, porque siento que existen muchas historias falsas. Obviamente después de esto cambió un poco, pues por lo que me pasó y todo. Yo convidaba a mis amigas de la U para que fuéramos allá y jodiéramos. Hacíamos chistes, yo le decía que tan marica quitarse la vida por un polvito, que qué tal yo quitarme la vida por todos los polvos o los pelos que tenía, y así jodimos y nos burlábamos en este baño. Hasta los del mismo curso me odiaban por eso, pero a mí no me importaba, nunca me ha importado lo que dicen los demás, así que suerte. Un día les dije a las chicas que si se acordaban del juego ese de las tijeras del colegio, y todas maricas nos fuimos a hacerlo allá, donde supuestamente había muerto la chica. Estando en esas, yo comencé a burlarme y a hacer preguntas tontas. Una de esas fue: ¿de verdad te quitaste la vida aquí? Y por un polvo. Cuando dije esto, las puertas de los baños se azotaron. La verdad, antes no se averiaron o se dañaron, porque fue durísimo. Nos asustamos mucho, pero mucho. Sin embargo, yo sentía que era alguien haciéndonos una broma y pensaba que de pronto había alguien allá metido, ¿sí? Y seguí con lo que uno ve en las películas, de que si es un golpe es un sí, de respuesta afirmativa, y que si son dos golpes, la respuesta es negativa. Entonces pregunté: ¿eres una chica? La respuesta fue: no, con dos golpes. ¿Te quitaste la vida por una chica? Un golpe. La pareja de esta chica, dos golpes. ¿Qué eras? Y en el espejo se marcó como cuando uno escribe sobre una ventana de aquellos días fríos y lluviosos y que uno sopla la ventana como con el aliento. Así, allí apareció algo escrito, pero prácticamente fue inmediato. A mi pregunta de qué eras, allí apareció un abusador. Y yo deduje: ella te denunció y son un golpe. Ahí intentamos correr, pero no pudimos. Gritamos hasta que llegaron unas personas. Y lo que pasó enseguida fue que algo, no sabría decirles ni explicarles, que nos golpeó fuerte.
duro, nos lanzaba incluso contra las paredes, hasta que las personas lograron entrar. Pero pues bueno, aquí no sé qué pensar, la verdad, pues las noches seguidas a esto eran tortuosas. Soñaba que un ser llegaba a mi cuarto y abusaba de mí. Así les pasó a mis amigas también. Yo me fui de la ciudad por esto, me tuve que someter a limpias de energía y a protección de energía también, al igual que a terapias psicológicas, pues amanecía siempre con sangre en mis partes íntimas, golpeada, aruñada y muy mal. En alguna ocasión me dijeron que eso no había sido el espíritu de nadie muerto, sino que había sido un demonio que nos había engañado por jugar con lo que no se debía jugar y que obviamente abusaba de nosotras espiritualmente. Esta foto fue captada en una sede de la Universidad Uniciencias aquí en Bogotá. En sus inicios, el lugar fue un orfanato y después se convirtió en un prostíbulo clandestino. Cuando este cerró, se convirtió en una casa de familia, pero así duró muy poco porque sus habitantes no aguantaban los sucesos paranormales. Después de eso, fue un consultorio de parapsicología y ocultismo que duró muchos años, cuando entró en remodelación este lugar para hacer parte de la universidad. No puedo decir que la foto sea verdadera, pero resulta curioso verla y aún más, aunque fue súper difícil para la persona que la consiguió obtenerla y compartirla, pues fueron varios meses intentando acceder a la foto y a una pequeña parte de la historia. Aquí va la historia, juzguen ustedes. Para esos años, allí trabajaba un joven en el área de archivo. Este lugar estaba aún en remodelación, pero le tocó ver todo lo que allí aún existía de los habitantes anteriores. Desconocía por qué muchas de las pertenencias de sus antiguos habitantes seguían allí. Había de todo, artículos de brujería, artículos sexuales en general. Habían cuartos oscuros y llenos de espejos, cadenas colgando de los techos, huecos profundos en la tierra que tenían rejas como si fueran jaulas. Él afirmaba que procuraba no prestarle atención a nada de esto y que ignoraba todo, pues necesitaba el trabajo y no podía ponerse a decir ni hablar nada porque incluso para esa época tenía prohibido quejarse o mencionar algo de lo que viera allí, hasta que una vez vio a una mujer colgada del techo gritándole que la ayudara. Él salió corriendo a decirle a los vigilantes y en ese transcurso, mientras corría hacia afuera, muchos niños salieron a cogerlo de la ropa a él. Dice que fue impresionante. Cuando llegó donde estaban los vigilantes, estos le dijeron que eso era normal, que por eso ellos no pasaban revista a altas horas de la noche, que a duras penas lo hacían de día, porque a ellos también les aparecía esa mujer y muchos niños vestidos a la antigua. Ellos fueron los que le mostraron la foto y hasta que él no se ganó la confianza de estos vigilantes, no se la entregaron. Dicen que allí también pasaron aberraciones en algunas prácticas de limpieza y cosas así, limpiezas en temas de brujería y aberraciones en temas íntimos, que el lugar no era de mucha confianza para esos años en los que operaban otro tipo de servicios. Aquí está la imagen, entonces juzguen ustedes. Una vez yo tenía que ir a un auditorio o a la biblioteca, algo así, en esta universidad. Yo no estudié allí, solo me pasó esto ese día. Resulta que en ese lugar, creo que era en una biblioteca, si no estoy mal, estaban haciendo un lanzamiento de algo. No sé si era algo artístico o de un libro, y la verdad ni me importaba. Yo estaba concentrada en mis estudios, pues había llevado mi laptop y estaba con un colega de estudio, realizando un trabajo. Yo siempre he sido una mujer que ha querido llegar muy lejos. Me esfuerzo más que los demás y mientras otros están de rumba, yo estoy estudiando. Si te pones a ver, la gran mayoría de escritores o personas influyentes del mundo y de verdad en lo académico o en pasiones distintas son las que han tenido que sacrificar algo y son muy disciplinados para lograr vivir de lo que les gusta. Pues yo puedo decir que siempre he buscado ser esa persona y que allí tuve una especie de revelación y ayuda espiritual o como quieran llamarlo. Yo a esa universidad actualmente le tengo mucho aprecio, aunque no haya sido la mía personalmente o donde estudié. Pues bueno, también les cuento que pues lamentablemente el acoso que tenemos las mujeres no es menor en universidades de gran nombre o costosas como la mía que el que puede haber en universidades más bajas o, como el dicho popular dice, de garaje. No estoy hablando de la Tadeo. Allí supongo que algunas cosas pasarán lo mismo, no sé, no me consta. Pero en la mía tenía un profesor con mucha influencia política que se obsesionó conmigo. Como veía que yo era juiciosa, pues no sé qué pensaba él. Seguro eso le atraía o era un fetiche que él tenía. Así que él comenzaba a llamarme y a invitarme a lugares, a comprarme cosas que nunca le hacía
aceptaba. Eso fue tan difícil de enfrentar porque mis notas dependían de eso. Y justamente era él el que nos acompañó al Atadeo para ese evento. Mientras estaba realizando mi trabajo sentada con mi otro compañero, él se acercó y le dijo al compañero que se fuera. Allá le tienen un miedo a ese man y el compañero pues se fue dejándome ahí sola. Yo ya le había hecho el feo y desplantes todos los días y se le notaba en la cara que estaba de mal genio. Me decía, ¿cómo está la nerda inalcanzable? Y yo lo ignoraba. ¿Usted sabía que vinimos aquí para prestar atención? Y yo seguía ignorándolo. Así que se acercó a mi oído y me dijo susurrando, usted hoy no va a llegar a la casa. Si no me cree, vaya y se asoma afuera, ridícula. Ahí sí me asusté y le dije, usted es un viejo hijueputa y todo, pero con poder, mi amor. Y se fue para donde estaban los demás. Yo me levanté y fui a la entrada y sí, ahí estaban sus escoltas en camionetas negras. Me devolví y comencé a idearme una manera de poder salir por otro lado antes de que terminara la charla. La verdad tenía mucho miedo. Yo sentía que unos minutos antes entrarían por mí o me harían salir hasta allá o a las malas, no sé. Comencé a caminar por ahí desesperada hasta que escuché como un psst. Ahí yo me asusté y salté. Era un señor barbado que se reía y me dijo, no te asustes, soy yo, aquí. Yo ni le respondí. Después me dijo, ¿sabes algo de Yuri? Mi hija estuvo aquí pero no quiso hablarme. Se llama Yuri Camargo. Lo siento, señor, pero no sé quién es, no la conozco. Si me ayudas, te puedo ayudar también. ¿A qué? A salir de aquí con el tiempo necesario para escapar. Yo estaba como, este viejito querrá lo mismo que el profesor, pero le acepté la ayuda. Él me dio un papelito cuadrado, como cuando doblas las cartas de amor, o las doblaban en ese entonces, así. Solo me pidió que llevara ese papelito a la dirección que allí estaba anotada. Yo le dije que sí y él me dijo que recogiera todas las cosas porque ya íbamos a salir. Cuando estábamos en la entrada, me afirmó que solo podía acompañarme unos cuantos metros afuera y desde allí tenía que correr por mi cuenta. A mí se me hacía muy raro todo. Estaba enfrente del vigilante, quien estaba muy cerca, y también desde el punto en el cual yo estaba, los escoltas de este profesor me podían ver claramente y obvio, tenía miedo. Me dejó justo después de estos escoltas, cruzando un poco más allá, y ahí, sin decir nada ni escuchar nada más del señor, comencé a correr. Escuchaba, miren, ahí va, pero ¿por dónde salió? Alcanzaba a escuchar cosas así, pero no sentí que me estuvieran persiguiendo. Yo solo corrí hasta el CAI de policía y pedí ayuda, y tengo que decir que, aunque me miraban raro, un patrullero me creyó y decidió ayudarme, a pesar de las amenazas políticas que le hacían a él por parte del profesor cuando llegó allí. El mismo patrullero me llevó hasta la dirección del papel y yo allí pregunté por Yuri. Salió ella. Cuando le conté todo, ella dijo que eso no podía ser, que eso era imposible, que su papá había muerto en un robo, lo habían herido con un arma blanca en su carro muy cerca de allí, de esta universidad. Ella no se dio cuenta pues se la pasaba mucho allí estudiando y era el orgullo de su padre, quien, en palabras de Yuri, era un hombre muy exitoso y con todo el tiempo del mundo para dedicárselo a su hija, que también era muy inteligente y amaba esa universidad como ninguna otra. Ella dice que después de la muerte de su padre siguió sus estudios y sentía mucho la presencia de él por estos lados. Esto desconozco si es verdad porque, como les digo, solo estuve en este lugar donde me pasaron estos hechos. La nota era una carta de amor de un padre a su hija y le decía que estaba bien, que cuando quisiera visitarlo lo hiciera en el lugar de donde había salido la carta o que hablara con él en su casa, que él estaría escuchándola. Nos hicimos muy buenas amigas y socias. También me hice muy buena amiga del policía, pero a él sí lo mandaron para el Caquetá. Hoy en día tenemos una empresa muy importante con el nombre del señor, o bueno, en parte tiene el nombre de él y de nosotras. Y lo del profesor, pues le salieron algunas cosas por ahí sucias y se tuvo que calmar, ponerse a arreglar todo eso, su imagen y en fin. Se olvidó de mí lo suficiente como para terminar la carrera, aunque sigue vivo el sucio ese. Me encanta tu canal, saludos, porfa, públicala de forma anónima. Pues mira, resulta que cuando yo trabajaba allá, de esto ya hace unos años, conocí a un compañero con el que comenzamos a salir. Él trabajaba en la biblioteca y yo en otra área. Él era el que me contaba que allí lo asustaban mucho, pero él tenía una hipótesis y era que todo esto le ocurría a él solo porque quizás él arrastraba esas energías de otro lado y que no eran de la universidad. Pues al parecer a él le gustaba todo esto de las prácticas oscuras. Yo sé que lo que voy a contar no es algo habitual que pase, o si pasa no es normal admitirlo. Pues la relación con él era muy chévere, pero pues usted sabe que uno es débil y yo comencé a salir con un estudiante que me cautivó. Él me esperaba y me invitaba a tomar por ahí cerca a la universidad. A veces salíamos al frente de la universidad solo por una aromática, pero era una amistad que terminó en romance, de esos que te aceleran el corazón por el vértigo que dan. Al inicio me daba miedo que me vieran, pues siempre yo tenía una excusa para mi pareja real, el de la biblioteca. Ya después yo me encacorré tanto que no me importó y le llegaron a él con fotos donde yo estaba besándome con
este chico en el bar de las sombrillas. Obviamente hice un espectáculo allí muy bochornoso. Ustedes ni se imaginan. La tensión de ahí en adelante fue horrible. Era un secreto a gritos entre todos los trabajadores cercanos a nosotros y no podíamos decir o demostrar nada porque nos echaban. Yo comencé a sentirme muy mal. Me fui dando cuenta que lo del pelado era solo intimidad y ya, como un juego para él. Solo me invitaba al sexto piso, así le dicen allá, a tener aventuras. Y mientras tanto, el chico de la biblioteca estaba destrozado. Lo veía mucho en la capilla allá pidiendo, pero no me imaginaba pidiendo qué. Me daba mucho pesar. La situación con el pelado terminó de una manera rara. Habíamos quedado como siempre de vernos en los pisos de arriba porque él ya me estaba esperando allí. Obviamente para lo mismo de siempre. Cuando iba subiendo me tropecé con el chico de la biblioteca y allí yo aproveché y lo paré porque quería disculparme con él. Estaba siguiendo a su novio porque sé que iban a verse allá arriba. Pensé que él estaba contigo arriba. ¿Cómo? ¿Está con alguien más? Le pregunté. Como te digo, pensé que eras tú. Puedes comprobarlo tú misma si quieres. Esto ya no es mi problema. Yo no quise hablar más y me subí corriendo. Cuando llegué, abrí la puerta y vi que él estaba besándose con una mujer de cabello claro o mona en el mismo salón donde lo hacíamos nosotros. Cuando él me vio, se asustó, la soltó a ella y ahí se apagó la luz, pero solo la luz del salón, no de toda la universidad. Yo no presté atención y me retiré indignada. Estaba ofendidísima. No di ni 5 pasos hacia afuera del pasillo porque es un pasillo cerrado. El salón es junto a unos baños y ahí queda ya una pared. No hay por dónde más pasar. Cuando él me detuvo a darme 1000 explicaciones y que lo perdonara y todo eso, nos quedamos fríos y la discusión terminó porque la luz del salón se encendió y escuchamos cómo se reía esta imbécil. Yo, el mal genio, me fui para ese salón a insultarla y a tratarla mal. Cuando ingresé, detrás venía el pelado, pero en ese salón no había nadie. No estaba escondida en ningún lado porque es muy obvio, buscamos por todo lado y nada. Imposible que hubiera salido por la puerta porque allí estábamos nosotros. Además, era en uno de los pisos más altos de la universidad. Él se asustó y fue a revisar los baños, pero nada. Eso por lo general estaba solo y en esa ocasión no fue la excepción. Yo solo me fui de allí. Era algo extraño, pero no le daba crédito. Igual, fantasma o no, me había cachoneado como yo a mi antigua pareja. Dejamos las cosas así con él, pero desde ahí me comenzaron a pasar cosas raras. Escuchaba un silbido en los salones o cuando iba por los lados de la cancha, ya tarde en la noche, silbaban desde alguna de las ventanas de arriba. Eso puede ser normal, ¿cierto? Pero lo más jodido era cuando me tocaba ir al otro bloque. Aquí sí le juro que lo que viví no fue falso. Estaba en mis labores cuando comencé a escuchar unos golpes como si fueran una puerta de madera, así, pam, pam, pero no venía de las puertas. En esos salones viejos, como eran parte de unas casas de familia, las cuales antes también habían sido casas utilizadas para internados o de monjas y de niños, obvio, existen en los salones u oficinas unas pequeñas puertas o huecos en las paredes en la parte de abajo, en la parte inferior, las cuales en su gran mayoría están cerradas y con candado. Las que no, cuando usted las abre, se ve parte de la estructura del techo o como si fuera una especie de altillo o cuarto pequeño para guardar cosas, pero como les digo, no todos abrían, y este era el caso de esa pequeña puerta en esta oficina. Se suponía que estaba con candado y allí era donde sonaban los golpes. Fue extraño. Yo dije, voy a llamar al vigilante, pero cuando me iba a salir de esta oficina, la puerta principal de la oficina se cerró de golpe. Se zafó el candado de donde sonaban estos golpecitos y de allí comenzó a salir una mujer. Pero ¿cómo le explico esto? Ella era como traslúcida, su cabello era mono, pero su piel estaba como acabada, vestida de negro, parecía una monja, pero sin lo que llevan en la cabeza normalmente las monjas. Se fue acercando y logré entenderle algunas cosas que me dijo, entre esas esto: él lo pidió y por su dolor brindado a mí tú sufrirás, o algo así me dijo. Yo sentí que se me comenzó a ir el aire, ya no la podía ver bien, obviamente tampoco podía ver dónde estaba, pero eso no importó que yo comenzara a pedirle a Dios, a hacer muchas oraciones y pedir disculpas. No sé qué pasó, si las oraciones me funcionaron o no. El caso es que logré, como dicen, escaparme. ¿De qué? Ni idea. De esta monja o de este espíritu, no sé, era una locura. Abrí la puerta y salí corriendo. Lo único que hice fue quedarme afuera de la universidad. Al otro día renuncié. Esa noche y las siguientes fueron una tortura. Para mí todo eso era muy real y comencé a averiguar un poco más y encontré que allí se cuenta que existe en ese bloque el fantasma de una monja, o eso dicen los vigilantes. También dicen que en una de las oficinas de comunicación velaron a un expresidente. No estoy muy segura de cuál fue, pero esto sí lo puede constatar cualquiera del área de comunicaciones. Todo esto entre muchas otras historias que puede ir encontrando. Ya con los meses, el chico de la biblioteca me buscó en la casa y hablamos de lo sucedido. Dijo que él había renunciado a los 2 días que yo lo había hecho y que
que lamentaba mucho lo que había pasado, que había sido culpa todo de él, que cuando él estaba orando estaba pidiendo a las ánimas o al ánima sola que me pasara algo para alejarme del pelado, que si era necesario que me mataran. Pero bueno, ese día él afirmó que iba a hacer algo para liberarme por fin de esa brujería. Yo lo llamo así porque así lo sentí, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a algo de invocar entes para hacerle mal a otras personas? Yo entiendo que fui una mierda con el pelado, pero siento que se pasó. Tanto él como yo hicimos las paces y nos perdonamos, pero no volvimos a ser pareja. No sé si esta entidad era solo por lo que él me había hecho o si habita el lugar. El caso es que eso fue lo que me sucedió a mí, a grandes rasgos. Ya está en ti creerme o no, solo es una experiencia muy personal. Hola Howard, te comparto mi historia y espero sea de tu agrado. Me encantaría verla en tu canal. Bueno, quiero comenzar este relato hablando un poco de la historia de este lugar. En la calle 12, con carrera 4, en pleno centro de la Candelaria, se encuentra la Universidad Autónoma de Colombia. Universidad que compró y conservó los linderos de la antigua Clínica Central. El 9 de abril de 1948, el cuerpo malherido de Jorge Eliezer Gaitán llega con 3 impactos de bala. Tras el esfuerzo del doctor Hernando Guerrero, el caudillo pierde la batalla por su vida y fallece en este lugar. Los sucesos siguientes a la muerte de Gaitán no son desconocidos para ningún bogotano. Una sensación de terror, muerte y dolor invadió a la capital colombiana. Cientos de cuerpos tirados en la calle, hospitales sin capacidad para atender tantas personas heridas y una morgue donde los cuerpos apilados eran irreconocibles. Es allí donde comienza mi historia. En 2016 yo me encontraba cursando 7º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Colombia. Para esa fecha mi esposa se encontraba en embarazo y solicitamos acceso a un parqueadero el cual solo era otorgado a personas discapacitadas o en estado de embarazo. Afortunadamente nos fue otorgado un lugar privilegiado en el sótano del bloque 12, bloque que comparte infraestructura con la Clínica Central. Se dice que en este sótano anteriormente se encontraba la morgue de dicha clínica. Un día, después de una jornada extensa de trabajo y tras una pesada clase de cálculo, decidí ir a dormir a mi carro. La verdad, sabía de muchas historias de este lugar. Incluso en un reportaje de un reconocido noticiero se evidenció la actividad paranormal de este lugar. Soy una persona apasionada por estos temas, pero en realidad en ese momento no tuve en cuenta los sucesos de este lugar. Me pudo más el cansancio y allí terminé en una siesta entre clases. Aproximadamente a las 8 de la noche, una sensación de estar con alguien me despertó. Sentí que alguien estaba en la ventana del carro mirándome. Esto me espantó. Levanté la silla y miré hacia el frente por el parabrisas. Noté que una sombra pasaba en el fondo en un vidrio oscuro. Dentro de mí pensé, quizás es un guardia de seguridad y ese vidrio negro es una garita. Luego, la sombra regresó y noté que no estaba por detrás del vidrio, sino frente a él, ya que la parte inferior se veía sobresalir en el muro. Al notar esto, entré en pánico, salí corriendo de ese lugar. Aterrorizado, subí la rampa de acceso y llegué a la entrada de la universidad. Esperé hasta que mi esposa saliera de clase. No quise contarle nada, ya que no quería asustarla. Al bajar las primeras escaleras de las que llevan al gimnasio, mi esposa notó que alguien había bajado por este mismo lugar. Solo me dijo, alguien bajó. Yo, asustado por lo que ya había vivido, le dije, quizás es un profesor que baja por su carro. Más adelante, ella me dijo, hay alguien parado en esa esquina. Y al acercarnos, vimos cómo esos pies que se alcanzaban a notar salieron corriendo. Yo, a pesar de mi miedo, quise saber de una vez por todas si era algo paranormal o simplemente era sugestión. Al notar que no había nadie, mi esposa se asustó y con el mayor de los miedos bajamos al parqueadero y salimos corriendo de ese lugar. Días después, le conté esta historia a un profesor que también guardaba su vehículo ahí y confirmó mi historia como si fuera algo muy cotidiano de este lugar. Quizás no fui el único,
pero para mi profesor esto ya era muy común y a él le había sucedido muchas veces. Actualmente, la Clínica Central es un museo llamado la Casa Museo Gaitán, y en la entrada existe un gran mural de tal amado caudillo, el cual nos deja como enseñanza el poder y la fuerza que puede desencadenar la ira de un pueblo. Hola, ¿cómo estás? Primero que todo me gustaría felicitarte por tu canal, es muy bueno. Me gustaría contarte alguna experiencia, aunque prefiero que no salga mi nombre. Trabajé en esta universidad en donde se imparte la carrera de cine, el lugar donde se encuentra la cabina de grabación, las zonas de edición e incluso un pequeño auditorio que parece un cine está bastante alejado y es muy fría. La cosa es que para mí era normal ir a esta zona a realizar grabaciones y me llevaba muy bien con los chicos encargados. Un día tenía que bajar a grabar, por lo que llegué, saludé y entré al auditorio. Estaban todas las luces apagadas y vi a un estudiante en el escenario. Se me hizo raro, pero algo me decía que no me detuviera. Sentía que el estudiante ahora estaba detrás de mí. Caminé tan rápido como pude para salir del auditorio. Al llegar afuera corrí con los chicos a contarles. Ellos me miraron sorprendidos porque ese día no había clases para ningún estudiante. Entonces ninguno había podido entrar ni estar allí presente. Así que encendieron las luces del auditorio, pero no había nadie. La cosa es que luego una amiga que está más tiempo allí me explicó que había un chico joven que a veces aparecía en el auditorio. Con el tiempo me acostumbré a él. En general no es algo negativo, más bien le genera curiosidad a uno ver las cámaras. Nunca salió en fotos o videos de los que yo grabé en ese lugar. Allí hay más cosas relacionadas que me ocurrieron mientras trabajaba en esta universidad y experiencias de muchas personas, compañeras y compañeros míos. Nosotros teníamos la maña de burlarnos de las personas. Lo que pasaba era que éramos un grupo de 6 personas y nos creíamos el putas porque tomábamos, salíamos a farrear, cumplíamos con la universidad y ya, llevábamos esa vida así. Entonces, en un semestre llegó una chica indígena y nosotros estúpidamente la tratábamos mal, pero es que ya nos pasábamos. Uno cree que la gente a la que uno trata mal no piensan o no van a hacer nada, pero ahí sí, como dicen, si la haces o insultas, tienes que esperar lo mismo o a que te devuelvan algo. Esa noche estábamos en el espacio que queda junto al Museo de Arte Moderno, jodiendo y hablando pendejadas con el grupo. Estábamos solos. Luego comenzaron a llegar muchas personas indígenas. Pensamos que iban a hacer algún evento cultural o a tocar sus flautas, así como hacen en los centros comerciales, pero no. Un amigo que hoy en día está internado porque se enloqueció, comenzó a decir: miren, miren la familia de la India, y todos juá, 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 nos reíamos, pero la risa nos duró poco. En un momento nos rodearon en un círculo y comenzaron a cantar cosas mientras nos daban la vuelta. Yo sentí mucho temor, no voy a negarlo. Sentía que algo estaba pasando y no era nada bueno. Los indígenas nos rociaban con agua y nos tocaban con algunas cosas. Luego terminaron y se marcharon así nomás. Nosotros estábamos quietos, fríos porque no sabíamos qué había pasado. Entonces se fueron caminando como si nada. Mi amigo sí les decía: putos indios locos, menos mal los exterminaron porque o si no, nosotros seguiríamos atrasados. Este comentario la verdad me enojó tanto a mí como supongo que a ellos, porque lo miraron como si se lo fueran a tragar. Así pasó y nos tocó irnos cada quien para su casa. A mí en la casa me asustaron horrible, al igual que a mis compañeros. El único que estaba con mucha rabia contra la compañera era mi amigo. Para él, ella ni los negros, perdón por la expresión, deberían sentarse en una universidad. Pero bueno, ya en la universidad las cosas inexplicables comenzaron. Si teníamos que pasar por un pasillo o ir al baño, era terrible. En una de esas vi a un grupo de 3 seres o fantasmas bloqueándome el paso. Tenían algo en la mano, como una hoz. Yo corrí como nadie y sentía que me perseguían. Ya ni quería estar en esa universidad ni en la casa tampoco. A mis compañeros les hablaban voces extrañas mientras estaban en la clase. Se les aparecían seres que parecían niños, pero que tenían sus manos como las raíces de los árboles. Yo no aguanté más y la verdad decidí cambiar de universidad. Hablé con el grupo de compañeros y les dije que mi mamá había dicho que lo mejor era pedir disculpas a la chica y a sus antepasados, que ellos son de respeto en todo esto. Todos lo hicimos menos el chico que te conté. Yo le decía: parce, ya, deja eso así, no todas se pueden ganar y la cagamos. Pero él no escuchaba. Siguió allí hasta que, cuenta la mamá, la brujería de esta chica o de los indígenas cobró venganza con su hijo. No se sabe qué pasó en sí, pero dicen que estaba persiguiendo a esta chica para hacerle daño a las afueras de la universidad y que supuestamente la había acorralado o algo así, cerca por donde hay pasto. Pero que en eso una entidad fantasmal o demoníaca, pues la mamá dice que era el demonio, pero pues nosotros no la vimos, lo alejó dizque de un golpe de la chica indígena para que ésta lograra salir y escapar
escaparse de él. El chico salió tras ella, pero nunca logró alcanzarla, porque esta misma entidad lo atacó. Es confuso todo el final, lo sé, le trato de resumir y de no contarle detalles que me avergüenzan o que puedan poner en peligro la integridad de esta señora, pero el matoneo que le hacíamos a esta pelada era muy fuerte y lo que nos hizo ella a nosotros también lo fue algo demasiado duro. Y bueno, lo del chico, de mi compañero, pues le cuento lo que nos enteramos antes de que perdiera la cabeza. Pues lo visitamos en el hospital y aún estaba bien, un poco choqueado, pero estaba bien. Nos advirtió que supuestamente alguien le quería robar el alma, que era visitado en el hospital. Le echaba la culpa solo a la pelada de la universidad, pero pues ahí sí ni modo, o sea, no sabíamos qué hacer. Nos decía que ese era el pago por todos nosotros. Y bueno, a los días dejó de hablar, solo balbuceaba incoherencias. El chico fue internado, como te dije, y ya, esa es mi historia. No ocurrió en su totalidad en la universidad, pero allí vivimos una gran cantidad de fenómenos inexplicables. Y estoy segura que alguien más tiene historias paranormales de allí. Muchas gracias por la oportunidad. Yo fui doctor en la Javeriana en Relaciones Internacionales y me contó mi mejor amigo que, como en el 2014 o 2015 más o menos, hubo un campamento para instructores dentro de la universidad. Entonces, que ellos se quedaban a dormir en la cancha en el centro de formación deportiva y ellos salieron a hacer una ronda por la universidad en la madrugada. Resulta que en la edificación 67, que antes era la zona de psiquiatría del San Ignacio y que ahorita son edificios normales de salones, eso normalmente no funcionaba como hasta tan tarde y lo cierran porque dicen que asustan. De hecho, yo una vez traté de corroborar esas historias con los vigilantes del edificio y muchos dicen que allí hay un espíritu de una niña que supuestamente falleció cuando eso era la parte de psiquiatría y que se escuchan gritos. Eso es como una de las historias. Por ejemplo, dicen también que hay veces que uno entra a los salones que están como súper vueltos nada y que cierran las puertas, que apagan las luces, que el ascensor se mueve y funciona solo, y dicen que normalmente la niña ataca a los hombres. Entonces una vez me contaron esa historia de que había un señor arreglando un bombillo de uno de los salones y que escuchó risas de niños. En eso apareció la niña y empezó a atacar a este señor, y al final el ataque terminó con la explosión de este bombillo en toda la cara del señor, y la señora que le estaba ayudando, era una señora del aseo, también se dio cuenta de todos los hechos. Sin mentirte, esa señora quedó como para ir al psicólogo, y eso porque la experiencia fue demasiado fuerte y súper traumática para ella. Y de hecho yo después lo comprobé con uno de los vigilantes más antiguos de este lugar, quien estaba allí un día de turno, y me corroboré la historia. Por eso de hecho yo no trabajo de noche. Pero bueno, ya otra de las cosas que me pasó el día del campamento y en la universidad, se habían ido para la zona de San Ignacio hasta el último piso, que es el de consulta externa. Allí me contaron que en una ocasión ellos estaban en parqueadero a eso de las 4 de la mañana, imagínate, en los cerros orientales, ese frío tan berraco, y pues ellos estaban con cobijas, y que cuando llegaron al fisio consulta externa, primero la puerta se abrió supremamente lento y que comenzó a hacer un calor infernal terrible, tanto así que se tuvieron que quitar todo lo que tenían puesto, la cobija, el saco, y que poco a poco evidenciaron cómo en las oficinas de consulta externa se empezaron a mover las facturas, impresoras, y comenzaron a sonar voces de niños, de gente extraña, para luego comenzar a caerse todas las cosas al suelo. Y pues obviamente salieron corriendo de allá, bajaron corriendo por las escaleras, y cuando ya llegaron a otro piso, en especial, el ambiente vuelve a tornarse frío, normal, y ya no había luz roja que iluminaba el piso de arriba. La historia en concreta de uno de los vigilantes y de uno de mis compañeros no te la puedo contar, no tengo el permiso, y es mejor así. Esperemos que el tiempo me permita enviártela. Si no es así, te pido mil disculpas. Esto es todo lo que te puedo contar. Quiero decirte que me encanta tu canal. Escuché la historia de una chica en el video de Transmilenio, donde tenía un problema con un taxista que quería hacerle daño. Eso me hizo recordar lo que yo viví, por eso le escribo. Pues mire, le cuento. Trabajé mucho tiempo en esta área y nunca creí lo de los espantos ni demonios. Hoy, a causa de lo que me sucedió, creo en la existencia de algo más allá. Yo venía teniendo varios sueños muy agradables, de esos que tienes cuando disfrutas el sueño, como cuando ustedes los jóvenes dicen dormir rico. Así, en los sueños, algunas personas que nunca he visto me mostraban lugares como partes de ciudades que no conocía en esta vida. Era muy bonito, y en uno de esos sueños comenzaron a mostrarme números o una serie de números. Era raro, así por mucho tiempo. Al único que le contaba era a mi hijo de 20 años que estudiaba en una universidad, la cual no nombraré. Él, entre chiste, me dijo: ma, si tanto sueña con eso, haz la lotería, ¿no? Y un día, fuera de chanza, la hice, con tan buena o mala suerte que me la gané. El único que sabía era mi hijo. Reclamé el dinero y lo metí al banco de inmediato. Mi hijo se enojó porque
que le dije que ese dinero era para invertir, usarlo con inteligencia, pero él, en la universidad en la que estaba, una que queda por la Caracas, comenzó a consumir vicio y se perdió. Una noche saliendo de clase estaba esperando un taxi y llegó un Uber, o eso me dijo el señor que lo conducía. Fue extraño porque a ellos toca llamarlos por el celular, pero pues yo no pensé muy bien, solo me subí. En el camino noté que el señor tomaba otra ruta que no era y le dije que para dónde me llevaba. Allí fue cuando salieron de atrás y me taparon la cabeza con algo. Me gritaban groserías, me decían que estaba disque jodida, pero en eso reconocí la voz de mi hijo. Solo que yo no dije nada en ese momento. Me comenzaron a dar vueltas por muchos lados o el carro simplemente se estaba moviendo, hasta que uno de ellos me pidió las tarjetas y las claves. Me dijo que pasaríamos por varios cajeros hasta retirar todo el dinero. Luego, no sé dónde iban, ya después sí supe que era la avenida Calle 100. El carro se detuvo y yo sentí la necesidad de hacer algo, y allí solté mi estrategia. Dije el nombre de mi hijo y el carro, antes de volver a arrancar para continuar su ruta, se frenó en seco. Le decían a mi hijo que por qué ella había dicho eso, que si les estaba poniendo una trampa. Allí hubo un forcejeo y yo logré quitarme la funda que tenía en la cabeza, pero de un momento a otro le dispararon a mi hijo y yo lo único que alcancé a hacer fue salir del carro y comenzar a correr. Venía corriendo por la avenida Calle 100, escapando de los tipos que obviamente me querían matar. Llegué a unos árboles que están por el lado de la Universidad Militar y yo ya no podía más. Estaba muy cansada, estaba llorando y sentía que me iba a desmayar. Yo dije, aquí fue mi momento. Ahí me encomendé a Dios y no sé cómo pasó. Del interior de esta universidad salieron unos adolescentes muy altos, vestidos de blanco. No eran como estudiantes, sino como jóvenes de otra época. Me decían, tranquila, está a salvo. Yo los veía bien, solo que pálidos, pero era un pálido bonito. Los asesinos de mi hijo se fueron y yo logré preguntar, ¿quiénes son ustedes? Ellos me respondieron muchas cosas, las cuales se las puedo resumir así. Pertenecemos a la historia, el pasado, el presente y el futuro están conectados. La existencia no es casual, los ciclos se repiten. Si no cumplimos con el ciclo en el plano al que nos enviaron, eso estamos haciendo. Nos gusta estar aquí, somos muchos ayudando. Yo ahí ya comencé a sentir mareo, pero la verdad, yo creo que eran ángeles, o en mi creencia lo asocio a eso, porque se despidieron y como si fueran luces que se apagaran, se devolvieron hacia los terrenos de esta universidad. Hoy en día les puedo decir que era la Universidad Militar. Yo soy fiel a tus historias y siento que respetarás mi experiencia, aunque no sea con demonios ni aterradora. Yo soy muy creyente de los ángeles y creo que ellos eran ángeles, y si son fantasmas o algo parecido, son fantasmas buenos que habitan esos terrenos. Pero bueno, hablar de mi hijo no me gusta. Eso fue un dolor muy fuerte para mí. Por eso la historia me enfoco en mí, no en él. Saludos. Esta historia me la contaron cuando entré a la universidad, la que queda en Chapinero, y fue que un man fue a un edificio que queda enfrente a una cancha, se subió al último piso y se tiró desde allá. La fecha no se sabe o no nos quieren decir tampoco qué carrera estudiaba. Y cuando tenía clases en ese edificio, en los últimos pisos, y yo iba con mis amigas, siempre había alguien que me decía que quién era el man que estaba al lado mío. Cuando yo miraba, pues no había nadie. Yo les decía que no jodieran. Así pasó ese día, pero luego con una amiga yo empecé a sentirme mal, como con ganas de llorar, y ahí fue cuando levanté la cabeza hacia donde estaba mi amiga. Pude ver el man que se tiró del edificio. No sé si la energía de él esté intentando arrastrar a más estudiantes a esta situación tan dolorosa, porque cuando yo lo sentí, me sentí demasiado desolada, muy triste, como que nada tenía sentido. Por órdenes de los directores de la universidad, los estudiantes tenemos prohibido subir al lugar donde se tiró. Y en las tardes, te lo puedo jurar, es donde se escucha un golpe fuerte, y cuando pasa eso, yo siento que me tocan la espalda o el hombro. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que me ayudan bastante. Recuerden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.